Londres es absurdamente rica. Es hogar de más de 215.700 millonarios, más de 500 centimillonarios y 45 multimillonarios. Sus rascacielos y sus balances financieros lo dejan claro. Londres es, sin duda, una de las ciudades más ricas sin duda, una de las ciudades más ricas del planeta. Pero el resto del Reino Unido cuenta una historia muy diferente. Fuera de la capital, los ingresos disponibles son mucho más bajos. En muchas regiones británicas, la gente tiene menos dinero para gastar que los habitantes de los 5 estados más pobres de Estados Unidos, y sus salarios están por debajo del promedio de los países de la OCDE. Si quitamos a Londres y al sureste del cálculo, el PIB per cápita del Reino Unido cae en torno al 14%. En lugares como Blackpool, la esperanza de vida es menor que en Ruanda, y ciudades que alguna vez prosperaron ahora se encuentran entre las más pobres de Europa Occidental. El Reino Unido, que alguna vez fue el imperio más poderoso del mundo, hoy parece un país dividido. ¿Cómo llegó a este punto? Esta es la historia del Reino Unido, el reino dividido. Todo comienza en 1979, cuando Margaret Thatcher llega al poder decidida a aplastar la inflación. La década de 1970 había sido una pesadilla económica, 2 crisis petroleras de la OPEP habían duplicado y luego triplicado los precios del petróleo, haciendo que todo, desde la gasolina hasta la comida, se volviera más caro de la noche a la mañana. Al mismo tiempo, los sindicatos presionaban por aumentos salariales para compensar la inflación, lo que creó una espiral de precios y salarios, los precios subían, los salarios subían. Y eso volvía a empujar los precios más arriba. Además, el gobierno había mantenido políticas fiscales y monetarias muy laxas, dejando demasiado dinero circulando en la economía. Para 1979, lo que valía 100 libras en 1970 equivalía a más de 300 libras. La libra estaba perdiendo poder adquisitivo y la economía se desmoronaba. Thatcher, junto a su ministro de Finanzas Geoffrey Howe y asesores monetaristas como Kate Joseph y Alan Walters, declaró a la inflación como el enemigo número 1. Su estrategia tenía 3 pilares. Primero, reducir la oferta monetaria. El gobierno recortó el crecimiento del dinero en circulación, M3, del 12% anual al 6% para 1984. Segundo, subir las tasas de interés. En junio de 1979, las elevó del 12% al 14% y en noviembre las aumentó nuevamente al 17%, el nivel más alto en la historia moderna de Gran Bretaña. La lógica era simple, hacer que pedir prestado fuera caro, desacelerar el crédito y ahogar la inflación. Tercero, reducir el gasto público. El objetivo era bajar el déficit presupuestario del 4.7% del PIB al 1.5% para 1983. Y lo más sorprendente, aumentaron los impuestos en medio de una recesión. El resultado fue devastador. Más de 2 millones de británicos estaban desempleados, y cada mes 100.000 más se sumaban a las filas del paro. ¿Funcionó? En términos técnicos, sí. La inflación cayó del 13% en 1979 al 5% en 1983. Pero el costo fue enorme. Las tasas altas y la libra fuerte volvieron menos competitivas las exportaciones británicas, mientras que los préstamos caros destruyeron a las empresas nacionales. Las fábricas no podían invertir ni expandirse, muchas apenas podían mantener las luces encendidas. El desempleo se disparó, especialmente en el norte de Inglaterra, Escocia y Gales, donde la desindustrialización golpeó más fuerte. Mientras tanto, Londres vivía otra realidad. La capital, que dependía más de los servicios financieros que de la manufactura, se adaptó mejor. En los años 80, Thatcher lanzó la Big Bang Deregulation, una desregulación total del sistema financiero. Se eliminaron las comisiones fijas, se levantaron los controles de cambio y se permitió la propiedad extranjera en la City de Londres. El resultado fue una avalancha de inversión, bancos internacionales trajeron 450 millones de libras al corazón financiero británico. Se crearon 1.500 nuevos millonarios y Londres se consolidó como el centro financiero dominante del mundo. Sobre el papel, parecía una era dorada. Cuando Thatcher llegó al poder, el PIB era de alrededor de 1 billón de libras, cuando se fue en 1990, alcanzaba 1.4 billones de libras. El PIB per cápita aumentó de 15.500 libras a casi 20.000 libras. Pero esas cifras escondían algo más profundo, una brecha creciente de desigualdad. Durante ese periodo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, subió de 25 a 35. En otras palabras, mientras el PIB per cápita creció 30%, la desigualdad creció 40%. Parte de esta desigualdad se debe a la destrucción del sector industrial. En 1979, la manufactura representaba casi el 30% del PIB británico, para 1990, apenas el 16%. Y el empleo industrial se desplomó un 40% entre 1979 y 1993. Sí, el PIB aumentó, pero si no vivías en Londres, no lo sentías. El sector servicios creció,
pero el resto de la economía se vació. Además, los servicios no crean tantos empleos indirectos como la manufactura. Por ejemplo, una fábrica de acero puede generar 9 empleos indirectos por cada empleo directo, la banca genera apenas 2. Los servicios financieros elevan el PIB, pero concentran las ganancias en pocas manos. Las fábricas solían ofrecer trabajos estables, con pensiones, seguro médico y vacaciones pagadas. En cambio, el empleo en servicios suele ser más precario. Por eso, los estudios muestran que el cambio estructural de la economía británica aumentó la desigualdad. Y lo más grave, la industria británica estaba regionalizada. Mientras el sur prosperaba, el norte se hundía. Hoy, ninguna región al norte de Londres tiene un PIB per cápita superior al promedio del Reino Unido. Eso significa que todas las demás regiones son más pobres que la media nacional. En teoría, las personas deberían haberse mudado a Londres para aprovechar las oportunidades. Pero ocurrió lo contrario. Más británicos se mudan fuera de Londres de los que llegan a vivir allí. ¿Por qué? Porque la vida en Londres es carísima. Aunque los ingresos son un 14% más altos que el promedio del país, cuando se ajustan por costo de vivienda apenas son 1% superiores. En otras palabras, si no estás en el 25% más rico, mudarte a Londres no tiene sentido económico. El precio medio de una vivienda en Londres es casi el doble del promedio nacional. Y considerando el tamaño y la calidad, es incluso más caro. No sorprende que la ciudad tenga una crisis de personas sin hogar. En 2024, se contaron más de 13.000 personas durmiendo en las calles, un aumento del 10% respecto al año anterior y del 63% en una década. En total, el 2% de los londinenses son considerados personas sin vivienda, una tasa más alta que Nueva York, 0.8%, Toronto, 0.5%, París, 0.3%. Berlín, 0.3% y Ámsterdam, 0.2%. Gran parte de la crisis viene del programa Right to Buy, lanzado por Thatcher en 1980. Permitía que los inquilinos de vivienda social compraran sus casas con grandes descuentos, de hasta 70%. El gobierno buscaba privatizar la vivienda pública, pero sin asegurar que se mantuviera asequible para futuras generaciones. En 1980, Londres tenía unas 715.000 viviendas sociales, 30% del total. Hoy quedan 390.000, apenas un 10%. Y más del 40% de las viviendas vendidas bajo este programa ahora se alquilan a precios de mercado. A esto se sumó otro factor, los compradores extranjeros. No existen restricciones para que extranjeros compren propiedades en Londres, y los millonarios del mundo aprovecharon la oportunidad. En 2024, el 27% de las ventas de viviendas fueron a compradores extranjeros. En Nueva York, esa cifra es apenas 0.3%. Además, el estatus fiscal non-dom, que permitía a residentes ricos no pagar impuestos sobre ingresos en el extranjero, atrajo aún más dinero. Pero este dinero no genera empleos locales ni servicios, simplemente infla el precio de la vivienda. El desequilibrio no termina en la vivienda. También se refleja en la inversión pública. Londres recibe alrededor de 1.200 libras por persona en inversión en transporte, mientras que el noreste recibe 430 libras y las Midlands 350 libras. Si el norte hubiera sido financiado al mismo nivel per cápita que Londres, habría recibido 140.000 millones de libras adicionales, el equivalente a construir 7 líneas Elizabeth. Peor aún, el Reino Unido invierte menos en infraestructura que sus pares. Entre 1995 y 2020, destinó apenas 0.3% del PIB a carreteras, mientras Italia invirtió 0.4%. Alemania y Estados Unidos 0.5% y Francia más de 0.6%. El resultado, las ciudades británicas fuera de Londres son menos productivas.
Con malas conexiones de transporte, hay menos empleos disponibles, menos movilidad y menos crecimiento. Y lo mismo ocurre con la investigación y desarrollo, I+D. En 2016, el gobierno gastó 60 libras por persona en Londres, pero solo 21 libras en el norte y 14 libras en las Midlands. Esto crea un círculo vicioso. Las empresas de Londres crecen más rápido, atraen más capital privado y acaparan más inversión pública. En Alemania, las regiones más pobres reciben más apoyo y en el Reino Unido, reciben menos. Así, las zonas que más necesitan ayuda son las que obtienen menos recursos, y la política de inversión pública profundiza la desigualdad en lugar de reducirla. Después de décadas de decisiones que favorecieron al sector financiero, a los ricos y a Londres, el Reino Unido se ha convertido en una nación desequilibrada. Tiene talento, universidades, instituciones globales y capital humano de sobra, pero todo está concentrado en una pequeña parte del mapa. Tony Blair dijo alguna vez, el caleidoscopio se ha agitado. Las piezas están en movimiento. Pronto volverán a asentarse. Antes de que lo hagan, reordenemos el mundo a nuestro alrededor. 2 décadas después, el Reino Unido sí se reordenó, pero alrededor de Londres. El país aún tiene dinero, poder y prestigio, pero concentrado en unos cuantos kilómetros a orillas del Támesis. Para todos los demás, el imperio desapareció, las fábricas cerraron y el futuro se achica. Londres cena con estrellas Michelin, mientras el resto del Reino Unido come sobras en los callejones. Gracias por leer. Suscríbete a Economía Mundial para más análisis sobre economía y política.